Muy buenas tardes, damos comienzo a la Hora del Agrotécnico, el programa de radio del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo, dependiente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE. Este programa se realiza todos los lunes de 17 a 18 horas por la 91.1 en Radio Universidad. Se repite los días jueves a la misma hora por la 91.1 y los sábados a las 15 se repite en la radio de la UNE, la 99.7 en Corrientes. De esta manera llegamos a una audiencia en Resistencia, Corrientes y zonas aledañas. Estamos haciendo ya la quinta temporada del programa, quinto año consecutivo. En la conducción, quien les habla, Natalia Ambrosio. A cargo de la conducción de la producción del programa, y también en la producción me acompaña Sonia Roldán. En el programa de hoy tenemos invitados en el estudio. Se encuentra la ingeniera agrónoma Cristina Sotelo. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Bien. Gracias por venir al estudio. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Y tenemos también la presencia de René González. Buenas tardes, René. Buenas tardes, Natalia. René, alumno de agronomía, él estudia en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE y nos van a acompañar en esta hora de programa. Para empezar, Cris, te voy a pedir que le cuentes a la audiencia cuáles son las actividades que llevas adelante en el Instituto Agrotécnico. Bueno, en este momento en el Instituto Agrotécnico estoy realizando trabajos de investigación y trabajos de extensión. Este año empecé a hacer los ensayos de mi doctorado, en especial, digamos, en la parte de investigación. Estoy haciendo el doctorado en la parte de rizobiología, de especies nativas forestales del Chaco, como ser Prosopis cunsei y Prosopis elitin. Estamos haciendo con la gente de fisiología, está mi directora, la licenciada Mónica Colavina. Estamos realizando aislamiento de rizobios. Así que bueno, esa es la línea más fuerte que estoy en este momento. Y René colabora con vos. Sí, René está en la parte de microorganismos también, en la parte de biología de suelo. Él nos ayuda mucho en la parte de campo. Y bueno, y ahora también su pasantía creo que va a incursionar en la parte más de laboratorio. René, ¿querés contarle a la audiencia qué hiciste ya en el instituto, qué trabajos? Sí. Primero darte gracias por el gusto de poder compartir con vos también y con Muchas toda gracias. la audiencia. Y bueno, comenzamos realizando el año pasado, a principio de año, primeramente estudios de una experiencia con ciertos microorganismos que pueden generar un aumento en el rendimiento o se les llaman los microorganismos promotores del crecimiento, como algunos como Trichoderma, como Zospirillum, que son aquellos que pueden ayudar en este caso. También fuimos realizando un ensayo con mamón, Carica papaya. A través de estos microorganismos fuimos inoculando en macetas, en un invernadero, y en este caso lo dividimos en dos. Un ensayo realizamos en un invernadero de un establecimiento que justamente realiza toda esa cadena de producción de dulce de mamón, y otra en el agrotécnico. Y fuimos tomando nota de cómo iba evolucionando ciertas características de las plantas de mamón, desde su estadio, si podían realizar la germinación, la emergencia, porque pueden estar afectadas por algunas enfermedades como la Pingov, que bueno, estos microorganismos benéficos que nosotros inoculábamos ayudaban a ser como una defensa, o también atacando a esos microorganismos que causan esas enfermedades. ¿Ya escribieron los resultados?
Sí, los resultados fueron presentados en 2 congresos. El último que se escribió se envió al Congreso de Agroecología, que se realiza en Mendoza en septiembre, en el mes de septiembre. Lo interesante de estos microorganismos, que aparte de ser promotores de crecimiento, son antagonistas de estos hongos que causan la enfermedad. Así que tienen como doble función, ¿sí? En especial de estos cultivos que tienen problemas en la germinación emergencia, como ser mamón, como dijo René, y también tabaco, que también tenemos algunos ensayos hechos en tabaco, que también los llevó adelante René. Sí, porque el problema del dumping off en el mamón es un problema. Cuando haces vos las plantitas, yo hablo de mi experiencia hogareña nomás, que había sembrado 50 plantines y de los 50 llegaron a buen puerto 5 plantas y los otros se murieron todos en el camino por el dumping, pero por supuesto que era algo casero, fue sembrar, cuidar las plantitas y no tuve buenos resultados. Digamos, se está empezando a incursionar mucho en el tema de los bioinsumos, digamos. O sea, todo lo que sean productos orgánicos dentro de la producción agropecuaria se están estudiando, se están cada vez aplicando más para reducir el uso de los compuestos químicos, o sea, los fungicidas químicos. Entonces se trata de disminuir ese uso de agroquímicos, reemplazándolos por estos que tienen un impacto menos negativo en el ambiente. ¿Cómo definirías bioinsumos? Son los insumos agropecuarios de origen biológico, ¿sí? De origen biológico quiere decir que son orgánicos y que son aceptados a nivel de la agroecología, digamos, de hacer una producción orgánica. Son aceptados estos productos para la certificación orgánica. Entonces, son interesantes estos productos, pero hay que probarlos en la zona, si funcionan estos microorganismos en esta zona, si funcionan en esta especie. Entonces, bueno, la idea es con una empresa de Córdoba, estamos que nos mandan los inoculantes, empezar a probar en distintas especies, en distintas dosis, porque tampoco están bien estandarizadas las dosis. Entonces, bueno, es todo un trabajo de investigación y también de promoción, ¿no? Porque al hacerlo también en el campo, en establecimientos productivos fuera de la universidad, digamos, y hacerlo también en campos de productores, tiene el plus de que el productor ve lo que se está haciendo, ve los resultados, ve las diferencias. Entonces es como un trabajo de investigación, pero a la vez también de transferencia. Bien, vamos a ir a la música y ya volvemos. Hacemos una pausa musical y enseguida volvemos con la hora del agrotécnico. Continuamos en la hora del agrotécnico. Si usted recién nos está sintonizando, les cuento que hoy se encuentran en el estudio la ingeniera agrónoma Cristina Sotelo y el alumno de la Facultad de Ciencias Agrarias, René González. René se desempeña como alumno adscripto en el Instituto Agrotécnico y próximamente va a hacer su pasantía, ¿correcto? Así es, ¿no? Me gustaría que hagas un repaso de lo que nos contaste en el bloque anterior para la persona que recién está escuchando el programa, sobre tu experiencia que hiciste en el instituto. Bueno, nosotros, en mi caso, junto a Cristina, acá presente también a través del agrotécnico, también realizamos la inoculación de ciertos microorganismos, haciendo un estudio, ensayos de biofertilización en mamón. También realizamos en tabaco, para ver cómo van creciendo, cómo se van generando los rendimientos, tanto en altura, en longitud, en algunas características de las plantas, en macetas. Se pudo realizar ensayo en mamón, 2 ensayos, y pudimos ver que había algunas diferencias,
pero nos falta todavía poder seguir realizando esas experiencias para poder tener no tan afectados, resultados más importantes, no tan afectados por el clima, porque bueno, eso fue uno de los factores que bueno también nos influyó, pero también en tabaco se pudo realizar con varios microorganismos que donde pudimos ver una importante diferencia entre el testigo y bueno, y con los distintos biofertilizantes que se pudo utilizar. ¿Se notaron bien las diferencias con respecto al tratamiento testigo? Sí, pudimos notarlo. Sí, en este caso se hicieron el tabaco cuando se hacen los plantines inundados, digamos. Sí. En bandejas, sí, con agua. Nosotros hicimos en bandeja aparte, individuales cada uno de estos almácigos flotantes que le dicen. Y realmente el testigo, la experiencia que tenemos es que murió todo, porque nosotros no le pusimos fungicida. La idea era no ponerle el fungicida que le ponen para la realización del almácigo. Y los otros tratamientos eran Trichoderma, Bacillus subtilis y Azospirillum. Realmente el tratamiento de Bacillus fue el que mejor anduvo, después siguió Trichoderma y por último Azospirillum. Pero con respecto al testigo, el testigo no quedó ningún plantín. Entonces, evidentemente, este sistema de biofertilización puede llegar a suplantar a el fungicida que están utilizando los productores. El problema que hubo, como dijo René, es que al momento del trasplante, hicimos el trasplante con el productor en la localidad de Margarita Belén, y por condiciones climáticas, que todos saben bien que la producción este año está pasando una crisis muy fuerte por el tema de las inundaciones, se perdió todo. O sea, el productor perdió toda esa superficie de tabaco, se perdió. Lo mismo pasó con el mamón. También se hicieron los ensayos, se trasplantaron, pudimos hacer 2 mediciones a campo de altura, bueno, número de hoja, pero el productor que tenía, creo que 1 hectárea de mamón, era un productor de la zona de Laguna Blanca, también perdió toda la plantación por el tema de las inundaciones. O sea que este año los productores están siendo afectados por estas condiciones climáticas fuertemente. Y con respecto a los próximos ensayos, acá hablaban de mamón y de tabaco. ¿Con qué otras especies podrían probar, o van a probar, mejor dicho? Y en los trabajos de extensión que estamos haciendo en el instituto, estamos trabajando con la parte de horticultura hace ya varios años, recomendando varias prácticas, digamos, que están dentro de las buenas prácticas agrícolas. Entonces este año la idea era empezar a probar estos biofertilizantes en algunas hortalizas, como ser lechuga, acelga, tomate. Hay algunos productores que hacen tomate o pimiento también para hacer los plantines. La idea es empezar a probar estos mismos microorganismos en otras especies a nivel hortícola. Con cultivos extensivos estamos trabajando también, pero con otros microorganismos que son más para cultivos extensivos, como ser Azospirillum y Pseudomonas. Estamos trabajando también, que hicimos ensayos en algodón y tuvimos exactamente el mismo problema que tuvimos en mamón y en tabaco. Por eso le digo a los oyentes que en realidad el problema no fue en un cultivo, fue en casi todos los cultivos que hubo este problema, digamos, de las condiciones de lluvia, ¿no? El algodón, de los 3 ensayos que teníamos, hasta el momento hay uno que estamos viendo si se puede salvar en la zona de Villa Ángel. Todos los demás estaban totalmente inundados los campos. ¿Y los otros 2 ensayos de algodón dónde están? Uno estaba en Santa Silvina y el otro estaba en Charata. Bien. Todo en esa zona de la zona agrícola se hizo. Ese es un convenio que hay con el Ministerio de la Producción, con la delegación, con los delegados del ministerio. Se fue trabajando fuertemente con los delegados
Se hizo un buen trabajo en conjunto con ellos. Ellos creo que pusieron la parte más fuerte, ¿no? Que es el contacto con el productor, el seguimiento con los productores. Nosotros fuimos, llevamos los inoculantes, hicimos con ellos los ensayos, pero ellos son los que están día a día al lado del productor. Haciendo el seguimiento. Haciendo el seguimiento, que es el trabajo, yo considero, con más fuerza, ¿no? en estos convenios. Así que bueno, la idea era poder tener datos de estos ensayos, pero bueno, hoy en día puedo decir que vamos a ver si uno podemos recuperar. Pero por lo menos también, como hablábamos anteriormente, el tema de la transferencia, o sea, esta tecnología de inoculación de los bioinsumos, empezar a contarles que existen, porque hay muchos productores que ni siquiera saben que existen otras alternativas o que tienen otras posibilidades. Entonces, bueno, la idea también es que ellos vayan conociendo, que vayan viendo, y bueno, si en algún momento podemos tener algún ensayo en pie, digamos, la idea es armar alguna jornada en el interior para poder contarles las experiencias a los demás productores. Como alumno de agronomía, y en estas salidas a campo que haces con los profesionales del Instituto Agrotécnico, ¿qué te deja estar en contacto con los productores? ¿Qué te parece? Es algo muy provechoso, muy beneficioso, porque ahí uno aprende directamente a poder entablar, a socializar, diríamos, con esos productores, a poder hacer preguntas y poder escucharlos. También recibir la experiencia de cómo escucharlo, porque a veces no solamente, y bueno, cómo hacer esas preguntas escuchando con otros profesionales, otros ingenieros agrónomos, y se aprende mucho. Hay muchos que tienen, nos pueden contar su experiencia, todas las cosas que hicieron, las cosas, cómo producen, cómo utilizan su día a día también para producir. Y podemos, yo aprendí mucho con respecto a eso, con respecto a poder también compartir con su familia. A veces nos abría su casa, el lugar donde ellos trabajaban, y hay muchos que, bueno, como decía Cristi, también pasaron mal, perdieron toda su producción hortícola, y saber que siguen produciendo y siguen poniéndose al lomo de esa producción, y bueno, también te ves ese ánimo que tiene, y es hermoso, muy lindo. Y también conocer productores que, bueno, uno a veces consume en las verdulerías toda la producción, la lechuga, la chicoria, el tomate, y bueno, a veces son productores de acá de la zona del Cinturón Verde de Resistencia, que uno los puede conocer y poder hablar con ellos. Es muy beneficioso. Muy bien, porque te enriqueces con el saber de ellos y también con la generosidad que brindan. ¿Cuál va a ser el tema de tu pasantía? ¿Ya lo tenés definido? Sí, voy a realizar una pasantía con una de los integrantes también del agrotécnico, la bioquímica Andrea Sirio, respecto a la reactivación y la caracterización de ciertos microorganismos que fueron aislados, principalmente de Bradyrhizobium en soja. Vamos a hacer ese estudio en laboratorio, propios del agrotécnico. Muy bien. Andrea, cuando hizo su beca, Andrea Sirio, que se recibió de bioquímica hace unos años, que trabaja con nosotros, ella había hecho una beca de pregrado de aislamiento de los Bradyrhizobium o rhizobios que estaban nodulando soja en la zona agrícola, en el polo agrícola del Chaco. Entonces la idea de la pasantía de René es poder reactivar todos esos aislamientos y hacer pruebas en planta y ver si hay alguna de esas cepas que se aislaron que veamos que sea más eficiente en la fijación del nitrógeno. Así que bueno, esa es la idea de la pasantía de René. Aprovechando tus conocimientos y pensando que por ahí
algunos oyentes están escuchando por primera vez la palabra aislamiento y rhizobium, si podés explicar qué son los rhizobium y qué significa aislarlos. Los rhizobios son bacterias, ¿sí?, que producen una simbiosis con la planta, en este caso con soja o con todas las leguminosas en realidad. Esa simbiosis se produce en las raíces y se producen como unos nódulos en esas raíces. Dentro de ese nódulo está el rhizobio, ¿sí? El rhizobio le da a la planta nitrógeno y la planta le da al rhizobio fotoasimilados. O sea que por eso se llama simbiosis, porque hay un beneficio de los dos, de las dos especies vivas, digamos, se benefician mutuamente. Eso es lo que es rhizobio. Y un aislamiento es poder desde ese nódulo traer la planta de soja, traerla al laboratorio, sacarle el nódulo. De ese nódulo se hace un proceso de esterilización, se rompe ese nódulo todo en condiciones de esterilidad y se lo cultiva en un medio de cultivo específico para rhizobio. Entonces, así se hace el aislamiento. A eso nosotros le llamamos aislamiento. Aislamos ese rhizobio que está dentro del nódulo en la planta, en este caso de soja, pero bueno, yo por ejemplo en el doctorado que le contaba que también estaba haciendo la parte de rhizobio, estoy trabajando en árboles, específicamente en árboles del género Prosopis, ¿sí? Muy bien, vamos a una pausa y ya volvemos. Continuamos en la hora del agrotécnico, el programa de radio del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo. En el estudio hoy se encuentran la ingeniera agrónoma Cristina Sotelo del Instituto Agrotécnico y René González, alumno de Ciencias Agrarias, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE. Cris, quisiera que nos cuentes en qué proyecto de investigación estás participando y en qué consiste. El proyecto de investigación que estamos llevando adelante, estamos trabajando sobre la calidad de suelo, especialmente en distintas situaciones de uso, ¿sí? O sea, estamos trabajando en sistemas silvopastoriles, en sistemas agrícolas y en sistemas ganaderos específicamente. Estamos realizando muestreos de suelo y comparando el suelo con la utilidad agropecuaria versus algún monte que haya ahí cerca, para poder comparar qué diferencias hay o qué cambios tuvieron esos suelos en el transcurso de este tiempo, digamos, que se lo utilizó para producción. Estamos analizando las variables químicas, físicas y biológicas de los suelos. Estamos trabajando en la zona húmeda del Chaco y también en la parte seca. Se realizan muestreos anuales y se traen las muestras a laboratorios y a partir de ahí se realizan todos los análisis. Dentro de este equipo de trabajo hay mucha gente, muchas personas, digamos, del instituto y también muchos alumnos que están haciendo parte de su pasantía, es parte de este proyecto. Por ejemplo, Celeste Soto, que está haciendo también, va a empezar a hacer su pasantía. Ella está trabajando con un suelo de un sitio silvopastoril y un monte, comparando, y sembró distintas especies forrajeras para ver la nodulación, siempre hablando de las leguminosas, ¿no? Para ver nodulación y micorrización de esas especies, comparando monte con el suelo utilizado, digamos, en el sistema silvopastoril. Está realizando ese ensayo, por ejemplo, en cámara de crecimiento ahora, y la idea es poder hacer aislamientos de rhizobios también y ver la micorrización, que la micorrización es un hongo que también se encuentra en la raíz y que favorece la absorción de agua y de fósforo del suelo. También está la estudiante Joana Costa, que también empezó a hacer sobre ese mismo suelo, pero con otras especies forrajeras,
siempre leguminosas, porque siempre apuntamos a la parte biológica de rizobios y micorriza. Y también tenemos a la estudiante próxima, ingeniera agrónoma Bárbara Vallatore, que ella también está trabajando con suelos agrícolas, ¿sí?, versus un monte en la zona de Colonia Elisa, ¿sí? Ella específicamente va a trabajar sobre las condiciones, las variables biológicas del suelo. En el Chaco hay muchos muestreos, muchos análisis de estas situaciones, especialmente en el Chaco se impulsa, digamos, estos análisis, porque somos una de las provincias que tiene el tema de la ley de bosque y el cambio de uso en el suelo. Entonces a la provincia le interesa mucho también poder ir evaluando lo que sucede en el suelo después de ese desmonte, pero por ahí lo que falta un poquito más es estudiar la parte biológica, o sea, qué pasa con la vida que hay en ese suelo. Esa vida la puedes estudiar desde la macrofauna, la mesofauna o los microbios que tienen. Nosotros específicamente trabajamos más con microbios, ¿sí? Así que bueno, la idea es que ella pueda hacer su pasantía también en estos análisis, digamos. Y en cuanto a proyectos de extensión, ¿en qué estás participando? Dentro de los proyectos de extensión, nosotros siempre hacemos hincapié, digamos, que los proyectos de extensión tienen que ser proyectos que continúen en el tiempo. La universidad financia proyectos de extensión de un año. Entonces nosotros siempre tratamos de darle continuación, porque más que nada es un proceso que no se da de un año para el otro, el tema de la transferencia hacia los productores de las distintas tecnologías que por ahí uno le puede llegar a aportar para mejorar su producción. Entonces venimos trabajando con la parte de buenas prácticas agrícolas en los horticultores del Cinturón Verde de Gran Resistencia. Dentro de estas buenas prácticas agrícolas hay años que enfocamos más a la parte de suelo, otro año trabajamos más la parte de fitosanitario, otro año trabajamos más a la parte de agua, ¿sí? Y bueno, este año la idea es poder trabajar con la parte de suelo, con algunas buenas prácticas de suelo y con algunos muestreos de agua, de calidad de agua. La bioquímica Andrea Sirio está trabajando y haciendo su tesis también de maestría en el tema microbiológico del agua de riego y de lavado de verduras, ¿sí? Así que bueno, porque en realidad en esa agua, si está contaminada con algunos patógenos, podemos tener una carga alta en lo que sea verdura de consumo directo, digamos, que también es un riesgo, ¿sí?, para la población. Entonces los trabajos de extensión están orientados hacia eso y estamos trabajando en la parte de biofertilización, que bueno, ahí estamos trabajando con René también, en la parte de cultivos extensivos y la incorporación de cultivos de servicio, que le dicen ahora, que son abonos verdes, también llamados como abono verde, y todo lo que sea biofertilización. ¿Los ensayos ya están en marcha o se van a hacer los ensayos de biofertilización? Los ensayos de abonos verdes se hizo el año pasado, en invierno, digamos, y sobre eso se sembró el algodón con biofertilización. Pero el tema es que, como habíamos dicho en el bloque anterior, el problema que tienen los productores ahora es el agua. Sí. ¿Sí? Están todos inundados en esa zona. Los productores semanalmente se comunican con nosotros enviándonos fotos. En realidad el nexo entre los productores y nosotros es el Ministerio de la Producción. Sí, eso quiero recalcar, porque realmente estamos haciendo un trabajo en conjunto con otro organismo, con la Dirección de Suelo y Agua Rural de la provincia, con la ingeniera agrónoma Natalia Mancilla, y a través de ella el contacto con los delegados del Ministerio. Así que bueno, ellos están en constante comunicación y bueno, los ensayos lamentablemente este año se perdieron, pero la idea es, ya pedimos nuevamente inoculante para poder hacer nuevos ensayos este año cuando las condiciones mejoren.
Perfecto. Bueno, los invito a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. Continuamos en la hora del agrotécnico, estamos llegando ya al último bloque del programa y este bloque vamos a contar en el estudio con la presencia de nuestra asistente de producción que suele estar del otro lado, pero ahora la invitamos a Sonia Roldán a que nos acompañe en la mesa. Está Sonia, bienvenida Sonia a este lado gracias. Del programa. Buenas tardes a la audiencia. Y Sonia, como participante del curso de agroecología, nos va a contar su experiencia. Pero también en este curso de agroecología estuvo Cristina, la ingeniera Cristina Sotelo, participando como disertante. Este curso se realizó la semana pasada en la ciudad de Reconquista. Tiene 3 módulos y comenzó recién el primer módulo. Sonia, contanos dónde estuviste y de qué se trató el curso. Bien. El curso se desarrolló en la colonia La Lola, en la provincia de Santa Fe. Y bueno, el curso se llama Cosechar Futuro, Curso Regional de Agroecología. Los temas principales de los 2 días fueron el tema de suelo, como base de producción agroecológica, y que era semilla y soberanía alimentaria. ¿Y a quién está destinado este curso? Bueno, el curso está destinado al público en general que le interese saber sobre producción agroecológica y productores y en este caso lo que vimos mucho en este módulo era que había muchos docentes de escuelas y alumnos que les interesaba ir aplicando lo que es la agroecología. ¿Y de qué regiones eran esas personas? ¿Pudiste hablar? Sí, eran todas de la región del NEA, era muy variado, había gente de Santa Fe, de Chaco, de Corrientes y de Formosa. Perfecto. Cris, vos diste junto con el ingeniero Germán Pérez un taller sobre suelo, ¿o no? Sí. Sí, es así. Es así, correcto. Es correcto. Contanos Natalia. entonces primero qué dijeron y después qué hicieron. ¿Qué hicimos? Bueno, el trabajo lo hicimos junto con Oscar Sena, que es de Incupo. Incupo es el Instituto Cultural de Cultura Popular. Junto con él nos tocaba el módulo de suelos, de manejo de suelo en forma agroecológica. Así que bueno, Oscar trabajó más el tema teórico, ¿sí? Y nosotros con Germán hicimos un pequeño taller para demostrar cómo las buenas prácticas mejoran el suelo. Entonces, lo primero que hicimos fue contarles que hay una valija de campaña que puede adquirir o tener cualquier productor o cualquier persona interesada para saber algunas características químicas del suelo, como ser el pH, como ser las sales, como ser el fósforo o el nitrógeno disponible para la planta. Entonces, junto con los alumnos del curso, hicimos la determinación de un suelo agrícola, un suelo de monte, un compost que nosotros llevamos para también mostrarle. Así que en eso consistió la primer parte del taller, fue la utilización de esa valija de campaña. Después de eso hicimos el taller de suelo, que es poner un suelo agrícola desnudo, el suelo en una bandeja, el suelo agrícola también cubierto con restos vegetales, y el suelo del monte. Y con una regadera hicimos como lluvia y le tiramos a esos suelos. En un recipiente recolectamos el agua de cada una de esas bandejas. En el suelo que está desnudo, que es el suelo agrícola, se evidencia que hay primero un mayor escurrimiento de agua, o sea, el agua no infiltra en el suelo, sino la mayoría caía en el recipiente que tenía abajo. Y el agua era muy sucia, ¿sí? O sea, estábamos perdiendo bastante suelo en esa lluvia. En el suelo que tenía la cobertura se ve un agua un poco más limpia y que hay más infiltración de agua en el perfil, o sea que el agua más ingresa y no cae tanto. Entonces hubo como una menor recolección de agua y el agua no era tan sucia que se recoge.
Y realmente el suelo de monte, como siempre, tiene la característica de poder absorber más agua. El agua fue muy poca la que se juntó de lo que se regó con la regadera, simulando una lluvia. Así que bueno, en esa pequeña práctica, los alumnos pudieron ver cómo influye el manejo del suelo en lo que es la infiltración del agua, la pérdida de suelo por erosión hídrica, ¿sí? Entonces, era el objetivo, ¿no?, de esta parte. También hicimos otra determinación de estabilidad de agregado, que nosotros le llamamos. La estabilidad de agregado es la estabilidad que puede tener un terrón de suelo a el ingreso del agua, ¿sí? Entonces, en un frasco se puso un terrón de suelo de monte y un terrón de suelo del suelo agrícola. El terrón de suelo del monte se mantiene estable dentro del agua, así todo inundado, y el terrón de suelo de agrícola se disuelve en el agua. ¿Y qué era lo que recalcábamos con todo esto? Que la diferencia siempre está en la materia orgánica. O sea, si nosotros tenemos que pensar qué puedo hacer para que mi suelo esté mejor, incorporar materia orgánica. ¿A través de quién? Bueno, si sos un productor hortícola que tenés pequeña superficie, podemos pensar en compost, en lombricompuesto, en otras enmiendas orgánicas. Y si son productores de grandes extensiones, que por ahí es mucho más complejo el tema de la aplicación de compost, bueno, hablemos de rotaciones, hablemos de cultivos de servicio, pero siempre apuntando a mantener o a mejorar la materia orgánica. En el curso le decíamos, del porcentaje de integrantes, digamos, la composición ideal de un suelo, el 5% es materia orgánica. Es muy poco, pero ese muy poco es muchísimo en las características físicas, biológicas y químicas del suelo. Así que bueno, eso fue la última experimentación, y después lo que hicimos con ellos fue hacer un muestreo de suelo. Se llevó el calador, se llevaron los instrumentos y se les contó cómo hacer un muestreo de suelo, si tenemos una loma, una media loma, un bajo, o si tenemos distintas historias en los lotes, cómo separar para mandar al laboratorio, cómo hacer para mandar al laboratorio. Se le hizo una práctica. Eso es muy importante, saber muestrear. Lo más importante es el muestreo, porque vos, si haces un mal muestreo, el análisis puede estar bien hecho, pero si el muestreo está mal hecho, te puede dar cualquier cosa. Si vos mezclás, por ejemplo, si vos tenés una zona alta y una zona fertilizada y otra sin fertilizar, y vos mezclás todo eso en el muestreo, te enmascara la deficiencia que puede tener una parte de esa superficie versus la otra. Entonces, la idea fue contarles cómo hacer ese muestreo, cosas de que si los alumnos en algún momento les interesa, o los productores que también había, que en menor cantidad, pero había 5 o 6 productores había en el curso. El curso en total tenía 40 asistentes. Un buen número. Sí, un buen número. ¿Le dieron tareas? Sí, sí. Dentro de las tareas que nos dieron, básicamente era armar lo que sería básicamente de los productores, o desde nuestra casa, a ver un sistema de cómo se va relacionando nuestra actividad. Por ejemplo, poder posicionar lo que son insumos y lo que son productos para la venta, y así ver cómo se mueve el sistema. Y después, al final de la jornada, también nos dieron la tarea de poder implementar en la medida que se pueda todas las cosas que nos fueron enseñando en nuestras casas o en nuestras chacras, o en mi caso en el instituto. Claro, en los lugares de trabajo. Claro. Bueno, gracias, Sonia, por tu aporte. Bueno, de nada. Gracias, ingeniera Cristina Sotelo, Cris, por estar. Muchas gracias, René González estuvo con nosotros. Estamos llegando al final del programa, así que muchas gracias por sus aportes, por estar acá en el estudio. Gracias a vos, Natalia, una vez más por habernos invitado, por los mates compartidos. Los mates de René. Los mates de René, sí. Bueno, y le digo a la audiencia que nos vamos a volver a encontrar la semana que viene para hacer el programa en vivo,
esperando que terminen una linda tarde. Le vamos a dedicar un tema musical y nos volvemos a encontrar el lunes que viene. El tema musical, cualquiera, ¿sí? Cualquiera. Y muchas gracias a nuestros operadores también que nos están acompañando del otro lado.